El intermediario, los ovinos, caprinos, ovinos y reses, y los cánidos o perros, el huésped definitivo, ¿no? Y el hombre es un huésped accidental. Bueno, eso como para ver la relación que existe entre huésped y parásito, ¿no? Entonces, si nosotros definimos, ahí tenemos el concepto en primer lugar, de huésped, ¿no? Organismo que alberga a otro, ¿no? En su interior o que lo porta sobre sí. Puede ser en su interior o exterior. Ectoparásito o endoparásito, ¿no? Ya sea ya sea en simbiosis de parasitismo, comensalismo o mutualismo. Tres tipos, ¿no? Simbiosis de parasitismo cuando es perjudicial para una de las especies, comensalismo cuando no hace daño, como vamos a ver, y mutualismo cuando ambos se benefician, ¿no? Entonces, estamos hablando de huésped, hospedero o hospedante, es lo mismo, ¿no? Y el parásito, ¿no? Es el parásito, organismo que vive a expensas de un hospedador, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudiantes que están, que comen en el comedor, casi gratis comen, ¿no? ¿Cuántos están en el comedor universitario? ¿Ninguno? Es gratis. Antes se pagaba algo simbólico, ¿no? $1.50, ahora es gratis. Entonces viven a expensas de la universidad. ¿Podrían ser parásitos? ¿Ah? Porque viven a expensas, ¿no? De un hospedador. Entonces, en parasitología se refiere a organismos eucariotas. Quiere decir que los procariotas no tienen la condición de parásito. En este caso, las bacterias, ¿no? Las bacterias forman parte de la flora microbiana normal, ¿no? Entonces, esos eucariotas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares y que han elegido este modo de vida, o sea, el modo de vivir a expensas de otro ser vivo, ¿no? Acá tenemos unos tipos de relación. Pueden abrirle la puerta a la señorita que está. Pero usted está tocando con 3 dedos y no con 2. Ah, uno solo. No con 2, con 2. Ya, no. Ajá. Entonces ahí tenemos los tipos de relación entre huésped y parásito, ¿no? Por ejemplo, el saprofitismo, microorganismos de vida libre, ¿no? Que se nutren de materia orgánica en descomposición. O sea, cualquier microorganismo que vive de manera libre y que tiene capacidad para degradar la materia orgánica en descomposición. Un ejemplo clásico es esta bacteria llamada Bacillus subtilis, ¿no? Esta bacteria normalmente vive en el suelo y tiene capacidad para degradar la materia orgánica en descomposición, ¿no? De saprofitismo hay muchos casos, ¿no? Igual los hongos, por ejemplo, son saprófitos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad para degradar o vivir, ¿no? Nutriéndose de materia orgánica en descomposición. Es lo clásico de los hongos, ¿no? Pero hablando de la bacteria, es esta, que está en el suelo y que acelera la degradación de la bacteria, ¿no? Otro ejemplo, o otra relación, el mutualismo, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? La mutual, que relación entre ambos organismos con beneficios mutuos. Cuando ustedes ahorran en una mutual, ambos se benefician, tanto ustedes como la entidad, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos son los simbiontes digestivos. ¿Cuáles son los simbiontes digestivos? Son todos los microorganismos que están en nuestro tracto digestivo, ¿no? La flora microbiana intestinal, ¿no? Entonces, esa flora microbiana intestinal se nutre de los alimentos que nosotros le proveemos, pero a la vez esa flora intestinal constituyen los probióticos, ¿no? Quiere decir que nos ayudan en la digestión, sintetizan la vitamina B12 y otro tipo de enzimas y vitaminas, ¿no? Entonces son benéficos para nuestro organismo. Entonces, ambos nos estamos beneficiando, por eso hablamos de mutualismo, ¿no? Los simbiontes digestivos, ¿no? Los llamados prebióticos. Entonces, es un tipo de relación. Otro tipo viene a ser el comensalismo. Solo beneficio para el microorganismo sin dañar a nuestro. El Escherichia coli, yo les he dicho que está en nuestro tracto digestivo, ¿no? ¿Nosotros nos beneficiamos de Escherichia coli? No, pero sí Escherichia coli. Por lo tanto, es una relación de comensalismo.
¿no? Entonces, un estudiante del comedor es un comensal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación se establece? El comensalismo, ¿no? Solo se beneficia el estudiante, la universidad no se beneficia. Se perjudica tampoco, ¿no? Porque está invirtiendo en la educación de sus jóvenes. En cambio, el parasitismo es otra cosa, ¿no? Relación simbiótica entre ambas partes, ¿no? Donde el parásito se beneficia mientras que el huésped se perjudica, ¿no? Ahí sí hay beneficio y perjuicio. Entonces hay dos tipos, el ectoparasitismo y el endoparasitismo, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, ectoparasitismo, ¿no? Se encuentra este tipo de parásito habitando el exterior del huésped, ¿no? Por ejemplo, cuando hay presencia de piojos, pulgas, chinches, garrapatas, estamos hablando de un ectoparasitismo. Entonces se habla de infestación, ¿no? No es infección, sino infestación. No vayan a decir, tengo la infección del piojo, sino tiene que decir la infestación, ¿no? Y el endoparasitismo, como su nombre indica, dentro, se encuentra en el interior del hospedador. Y en ese caso vamos a hablar de infección. Cuando nos parasitamos con una lombriz, entonces ahí vamos a decir que estamos infectados con, de repente, la Taenia solium, la Taenia saginata. Entonces ahí hablamos de infección, ¿no? Entonces ya no vamos a decir infestación. Infestación para lo exterior e infección para lo interior, el endoparasitismo, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo, ácidos nucleicoides. Este es bien frecuente en la población juvenil porque se ingieren los huevos, los huevecillos que son microscópicos y estos eclosionan en nuestro tracto digestivo. Y muchas veces cuando hay cierta predisposición, estas lombrices, ¿no? Que son más o menos de unos 20 a 30 centímetros, se reproducen en gran cantidad que van a obstruir incluso el colon, el ciego, ¿no? Y muchas veces generan obstrucciones intestinales. Entonces son estos los casos. Entonces, dicho esto, tenemos otro concepto que es la infección y enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de infección, no necesariamente estamos hablando de enfermedad, ¿no? Por eso tenemos que distinguir. La relación empieza con el contacto, sigue la infección y finaliza con la enfermedad o muerte, ¿no? Entonces muchas veces nosotros entramos en contacto con los microorganismos constantemente, ¿no? Entonces ese contacto no siempre se va a traducir en infección, porque nuestro sistema inmune, primera línea de defensa, nos provee protección, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente se produce la infección. Y si se produce la infección, nuestro sistema de defensa, segunda línea de defensa, también nos protege y no genera enfermedad. Cuando fracasan primera y segunda línea de defensa, ¿no? Y todavía tenemos una tercera línea de defensa que está mediada por células, ¿no? Es decir, la inmunidad celular, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros vamos a hablar de enfermedad, ¿no? Y la enfermedad no siempre conduce a muerte. La enfermedad muchas veces nosotros lo podemos controlar, ¿no? Nuestro sistema inmune lo puede controlar o podemos utilizar quimioterápicos, antibióticos o tratamientos coadyuvantes que pueden sanarlo, ¿no? Y muchas veces cuando sanamos o cuando padecemos una enfermedad adquirimos una inmunidad a veces pasajera o duradera, ¿no? Entonces es eso lo que hay que entender, ¿no? Contacto, infección, enfermedad, ¿no? Entonces, cuando un microorganismo ahí se indica potencialmente infeccioso, está presente en el cuerpo sin invadirlo, todavía se le denomina contaminante, ¿no? Por lo que estar contaminado no es lo mismo que estar infectado. Cuando ustedes estaban en la época del COVID, en la pandemia, nosotros podíamos estar en contacto con este microorganismo, con este virus, ¿no? Entonces, podíamos estar contaminados, pero no infectados, ¿no? Entonces, esa es una importante diferencia, ¿no? Entonces, por eso que podemos sacar, resaltar, no todas las contaminaciones acaban con infección y no todas las infecciones acaban con enfermedad. Ahí tenemos, bueno, ya lo que es la infección. Cuando
el microorganismo ingresa por alguna de las vías aéreas, ¿no? Y ya sea de origen animal, vegetal o humano, ¿no? Y en términos de patógeno indica que este microorganismo ya tiene capacidad de invasividad, de virulencia, por eso hablamos de patogenicidad, ¿no? Entonces, ese microorganismo invasivo, virulento, patógeno, sí puede ya desencadenar una enfermedad, ¿no? Pero muchas veces solamente hablamos del estado de portador, ¿no? Entonces no hemos hecho la enfermedad, pero estamos como portadores sanos, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce la tifoidea y ustedes sanan clínicamente, durante un año más, después de que se han sanado, van a ser portadores sanos de la bacteria Salmonella, ¿no? A través de las heces fecales van a eliminar esa bacteria, ¿no? Ustedes están clínicamente sanos, pero se convierten en portador. Por lo tanto, agente infeccioso más huésped, hablamos de portador, ¿no? Estado de portador sano. Bueno, esto es algo más de lo mismo. Y ya si nosotros hablamos de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando ya el patógeno ha ingresado y tiene la capacidad de establecerse en el huésped y tener la capacidad de multiplicarse en nuestros tejidos, porque nuestro sistema inmune así no lo ha podido frenar al patógeno, ¿no? Y ese sistema inmune empieza a pasar de uno competente en uno comprometido, ¿no? Y microorganismo que también, aparte de tener capacidad virulenta de invasividad, tiene también capacidad de generar toxinas, ¿no? Entonces, en este caso, ya nuestro organismo va a evidenciar signos y síntomas, ¿no? Entonces, cuando ya hay signos exteriores, ¿no? Y síntomas, porque hay una diferencia entre lo que es signos y lo que son síntomas, que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar ya de enfermedad, ¿no? Bien, entonces esos eran conceptos generales. Vamos a ver ya cómo podemos controlar a los microorganismos, ¿no? Es decir, los científicos, aparte de descubrir los microorganismos, han estudiado las maneras cómo controlar a los microorganismos. ¿Cómo creen que podemos controlar a los microorganismos? ¿Tu nombre es? María Fernanda. María Fernanda, Creando medicación que lo combata. Porque estamos hablando de control de los microorganismos. ¿Creando? Medicación. Sí, tiene idea. ¿Qué más? ¿Cómo yo evito que los microorganismos me lleguen a mi organismo? ¿Cómo evito yo que los microorganismos contaminen un ambiente? A través de la esterilización, por ejemplo, esterilizar materiales o esterilizar un campo de trabajo. Claro, correcto. Cuando ustedes van a tener relación con su paciente, ¿no? Van a utilizar instrumental quirúrgico y ese tiene que estar esterilizado, porque si no le van a llevar. Entonces, una forma de controlar los microorganismos acá. Ya, ahí está. Tres procedimientos. Uno, por procedimiento de esterilización y desinfección. Quiere decir que nosotros vamos a controlar a los microorganismos antes de que ingresen a nuestro organismo. Gracias a estos procedimientos de esterilización y desinfección. Yo les había dicho en la época de Lister, no se tenían conceptos de asepsia, por lo tanto nadie esterilizaba ni nadie trabajaba en condiciones asépticas, ¿no? Por eso es que los mismos facultativos, médicos, odontólogos, llevaban la enfermedad de un paciente a otro, ¿no? Hasta que Lister descubre el concepto de asepsia, de esterilización. Entonces, desde ahí, por procedimientos evitamos que los microorganismos ingresen a nuestro organismo, ¿no? Entonces los destruimos antes de que ingresen. Eso es uno. Dos, una vez que ya los microorganismos ingresaron, tengo la capacidad de controlarlos bajo otra forma. Lo que decían ustedes, ¿no? El empleo de agentes quimioterápicos. Pueden ser quimioterápicos propiamente dichos o antibióticos, ¿no? O antibióticos. ¿Cuál es la diferencia entre quimioterápico y antibiótico? El joven que está de negro. ¿Tu nombre?
Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre quimioterápico y antibiótico? Han hecho la tarea. Esa fue una tareita que ya me han entregado. ¿Alguien quiere responder? ¿Tú? Vi que estaba levantando la mano, ¿no? Así estaba diciendo, estaba temblando. Doctor, creo que cuando se habla de quimioterápicos, aparte de que, claro, uno es de síntesis biológica y el otro de química, por ejemplo, los quimioterápicos tenían la capacidad de poder combatir a las células neoplásicas. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Los quimioterápicos son de síntesis química y matan microorganismos y células cancerosas. Los antibióticos son de síntesis biológica y solamente matan a microorganismos patógenos. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, podemos usar agentes quimioterápicos, estamos refiriendo de forma general a quimioterápicos, y antibióticos, ¿no? Entonces, en este caso, las sustancias químicas van a atacar selectivamente a los patógenos que ya ingresaron a nuestro organismo. Más no dañan nuestras células, ¿no? Por eso es que es el cuento también del que descubrió la sífilis, ¿se acuerdan? Las balas mágicas, ¿no? Eso fue en 1800 y tantos, ¿no? Cuando este científico prepara 606 sustancias químicas que tienen capacidad de matar al treponema pálido, que es el patógeno, pero preservan nuestras células. Esa es la gran capacidad que tienen. Y finalmente, si no responden a procedimientos de detección de infección y de agentes quimioterápicos, ¿no? Mecanismos defensivos de nuestro organismo, ¿no? El sistema inmunitario es totalmente inteligente. Entonces, cualquier partícula o sustancia extraña que ingrese en mi organismo, inmediatamente reconocido como extraño, ¿no? Como un agente que no corresponde a nuestro cuerpo. Por lo tanto, reacciona específicamente generando anticuerpos. Todos esos anticuerpos serán protectores. Todos esos anticuerpos que genera mi sistema inmune me protegen. La pregunta. ¿Qué dice? Si ingresa un patógeno, mi sistema inmune reacciona e informa. Si ingresa A, va a formar anticuerpos anti-A. Si ingresa el antígeno B, anticuerpos anti-B. Si ingresa el antígeno Z, mi organismo produce anticuerpos anti-Z. Pregunto, ¿todos esos anticuerpos son efectivos, rechazan la infección? ¿Por qué? María Elena. María Fernanda. Porque tú dijiste no, ¿no? Creo que sería, no siempre ocurre, ¿no? Si no nos infectaríamos, o sea, siempre nos curaríamos o tendríamos la cura de todas las infecciones. Porque si fuera así, no habría necesidad de antibióticos ni quimioterápicos. No, si bien es cierto nuestro sistema inmune reacciona específicamente contra ellos, no necesariamente nos protege. Cuando nosotros nos hacemos portadores del HIV, empezamos a formar anticuerpos anti-HIV. ¿Esos anticuerpos anti-HIV destruyen al HIV? No, solamente se generan como marcadores, de modo que cuando me toman una muestra de sangre, se centrifuga y obtengo el suero sanguíneo, ahí están los anticuerpos anti-HIV. Entonces, eso me sirve como marcador, solamente para decir, este paciente es portador, nada más. Otro ejemplo de que no es protector, por ejemplo, es el caso de la tifoidea. La tifoidea está causada por la bacteria llamada Salmonella typhi. Entonces, esta bacteria, cuando ingresa en nuestro organismo, esta bacteria tiene cuerpo y cola, ¿no? O sea, flagelos. Entonces, cuando entra el cuerpo, mi sistema inmune va a formar anticuerpos anti-soma, anti-O le llaman, anti-O. Y cuando entra el flagelo, va a formar anticuerpos antiflagelo, que se llama el anti-H, ¿no? Entonces, cuando uno está ya con la infección, porque es febril, hay fiebre, bastante fiebre, entonces si nosotros nos hacemos el examen, vamos a detectar esos anticuerpos, anti-O y anti-H, ¿no? Y eso se titula, ¿no? Entonces puede haber un título de 1 sobre 20, 1 sobre 40, 1 sobre 80, 160 y 320. Y de acuerdo a esos títulos, el médico va a saber si hay tifoidea o no hay tifoidea, ¿no? Entonces,
esos anticuerpos que se forman anti-O y anti-H, o sea, antisoma y antiflagelo, me están protegiendo, no me van a proteger, ¿no? Entonces, en ese caso necesito antibióticos. Una vez que me sane, todavía voy a ser portador sano de salmonela durante un año, ¿no? Entonces, este es un tema importante porque muchos médicos, aunque ustedes no lo crean, no saben esto. No sé por qué. Porque yo trabajaba en un campo clínico y entonces había un paciente, alguien tiene un plumón, me pego en el plumón. ¿Tiene un plumón alguien? ¿Dónde está mi delegada? Mi delegada no me ha dado un plumón. Ya se lo pasaba, ¿no? sí. Ya. A ver, acá tiene espacio. Entonces, cuando se hace esto, ¿no? ¿Qué sucede? El típico puede ser 1 sobre 20, ¿no? 1 sobre 40, 1 sobre 80, 1 sobre 160 y 1 sobre 320. Esa es una titulación de los anticuerpos somáticos. Y lo mismo pasa con H. ¿Ya? Igualito pasa con H, hasta 320. ¿No? Este es el antígeno, no los anticuerpos, somáticos. Y estos tienen flagelo, ¿no? Este flagelo es un antígeno flagelar. Entonces, cuando se le hace el análisis al paciente y revela que tiene mayor a 1 sobre 160, eso ya significa fiebre tifoidea. No, pues si tiene menos de 1 sobre 60, o sea, hasta 1,80 no es tifoidea. Es tifoidea cuando tiene de 1 sobre 60 a 1 sobre 320, ahí es tifoidea, ¿no? Entonces recibe tratamiento, ¿no? Entonces muchos médicos les decían que no saben. Entonces el paciente toma sus antibióticos, se sana clínicamente y regresa y el médico le dice, hazte otra vuelta tus antígenos, ¿no? Esta es se llama prueba de alucinaciones. Hazte tus antígenos. Entonces se hace el paciente y va a seguir con este pico de anticuerpo hasta un año. Entonces el médico puede decir, no te has sanado. Y eso no es así, sino que es un portador sano. Clínicamente ya está sano, pero todavía tiene en la sangre esos títulos de anticuerpo de 1 sobre 60 para arriba hasta un año y va eliminando la bacteria por un año, ¿no? Entonces, los anticuerpos no siempre son protectores, solamente son marcadores para el diagnóstico, como en este caso el tifoidea que estoy explicando. ¿Alguna pregunta entendieron? Más o menos. La otra parte que le preguntaría es el flagelo da como un tipo de marcador diferente que el cuerpo de... Sí, no son siempre exactos. Muchas veces, si dejamos más días, se van a empatar ambos títulos, ¿ya? Porque no puede ser de que, por ejemplo, muy buena pregunta, que el antígeno somático tenga 1 sobre 160 y el HC quede 1 sobre 20. Eso está mal hecho, hay algo mal, evidentemente, ¿no? Porque no significa que la bacteria entró a su cuerpo y su cola se quedó afuera, no entra con todo, ¿no? Sino que a veces se demora un poco, pero a la larga siempre los dos van a ser positivos, ¿ya? Pero esta pruebita no solamente se detecta fiebre tifoidea, sino también se detecta fiebre paratifoidea, lo que es la llamada salmonelosis y la fiebre malta, cuando se consume la leche de cabra, ¿no? Contaminada con brucela, con otra bacteria. Entonces, esas son las enfermedades febriles. ¿Cuáles son? Fiebre tifoidea, ¿ya? Fiebre paratifoidea y fiebre de Malta, ¿ya? Fiebre de Malta. Entonces, con esa prueba se detecta, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los antígenos? Los antígenos son OH. Luego tenemos A, B y tenemos brucela. Estos dos son para fiebre tifoidea. Para fiebre tifoidea. Estos otros dos son para fiebre paratifoidea. O sea, puede ser fiebre paratifoidea A o fiebre paratifoidea B.
Y este solito es para la fiebre de Malta. ¿Han escuchado hablar de la fiebre de Malta? Por comer quesos o leche de cabra. Las cabras tienen la bacteria Brucella. Y también se le llama a la fiebre Malta brucelosis. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando tomamos leche no pasteurizada o queso no pasteurizado de cabras, nos contaminamos con esto y nos va a dar una fiebre. Y lo detectamos con esto. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, en lo que es control de microorganismos, ¿alguna pregunta? Dime. ¿Qué sucede con las personas que consumen leche no pasteurizada? Un poquito más fuerte. ¿Qué sucede con las personas que consumen leche de cabra o de vaca que no es pasteurizada antes y no tienen esos síntomas de fiebre o lo que usted mencionó? No, si el ganado vacuno o caprino no está contaminado con Brucella, no le va a pasar nada. Pero si está contaminado, evidentemente va a haber fiebre, va a haber síntomas, es la fiebre. Por eso se llaman enfermedades febriles. Todas estas, tifoidea, paratifoidea, salmonelosis y fiebre Malta, son enfermedades febriles, cursan con fiebre. Generalmente es una fiebre de 39 más o menos, hasta 40 llega, ¿no? Entonces es intensa la fiebre. Bien, entonces acá tenemos unos conceptos que ya ustedes lo van leyendo. ¿Qué cosa es esterilización? ¿Qué cosa es desinfección? Antisepsia, asepsia, que hemos venido hablando, pero se los dejo ahí escrito, ¿no? Antisépticos, desinfectantes, agentes terapéuticos, bioterapéuticos, antibióticos, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, los microorganismos, ¿cómo controlarlos? Por agentes físicos, químicos y también quimioterapéuticos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los agentes esterilizantes físicos, ¿no? Los físicos. ¿Cómo controlamos mediante agentes físicos a los microorganismos? Tenemos el empleo de altas temperaturas. Vamos a emplear altas temperaturas y bajas temperaturas, ¿no? En altas temperaturas tenemos el calor húmedo, ¿no? El calor húmedo, como ustedes pueden ver, mata a los microorganismos porque va a coagular de manera irreversible las proteínas intracelulares de la bacteria. Es decir, el calor lo destruye, coagula la proteína intracelular del microorganismo. Por lo tanto, el microorganismo ya no es viable, ¿no? Entonces, destruye el microorganismo al oxidar sus constituyentes químicos, ¿no? ¿Cuál es el aparato que se utiliza en calor húmedo? El autoclave. ¿Ya? Ustedes conocen, en la casa todos ustedes tienen en su casa la olla a presión. Este autoclave es una olla a presión. ¿Ya? Entonces el calor, ahí se va a poner, se va a saturar, el vapor se satura, ¿no? Y se produce una gran presión dentro de la olla. Entonces eso permite destruir tanto formas vegetativas como esporas, ¿no? Entonces el vapor proporciona temperaturas superiores a las que se obtienen a 100 grados centígrados. Nosotros con ebullición obtenemos 100 grados en la costa, ¿no? Pero ¿todos los microorganismos se destruyen a temperatura de ebullición 100 grados? No, solamente las formas vegetativas, pero las de resistencia que tienen esporas no se destruyen, ¿no? Por eso es que antes de que se conozca esto, ¿quién descubrió el autoclave? Hemos hablado de eso también. ¿Quién descubrió? ¿Quién descubrió el autoclave? Ya, lo dejamos ahí. Entonces, miren, el autoclave, ¿qué nos provee? 121 grados centígrados, 15 libras de presión por 15 minutos. Temperatura, tiempo y presión que nos permite destruir las formas vegetativas y las formas de resistencia que son las esporas, ¿no? Entonces, ya no es 100 grados, son 121 grados centígrados. Y esta es una máquina poderosa porque utiliza la presión, vapor. Presión es como la bomba H, la bomba de hidrógeno, que es superior a la bomba atómica. Si esto explota cuando no se controla, esto nos decapita, nos mata.
Ya he visto casos en el laboratorio que se olvidaron de controlar, porque si nosotros no controlamos, pasa de 121 grados centígrados y se produce una presión tal del vapor que destruye todo, ¿no? En mi universidad un técnico se olvidó y esta tapa es más o menos de este tamaño, metálica, de un acero contragrueso, salió disparado y se clavó en el concreto. O sea, si estás ahí te destruye, ¿no? Entonces, es esa presión que significa 15 libras. ¿Cuánto es 15 libras? 7,5 kilos por centímetro cuadrado de presión, ¿no? 121 grados y 15 minutos. Con eso, todo está destruido en cuanto a microorganismos patógenos. Entonces, es una forma de calor húmedo, alta temperatura con calor húmedo, ¿no? ¿Esto ustedes van a utilizar en su práctica clínica? No. Esto es para laboratorio. Otra forma de calor húmedo es la pasteurización. ¿Quién descubrió la pasteurización? Pasteur, ¿no? Entonces ya saben ustedes, 63 grados centígrados por 30 minutos, ¿no? Entonces ahí tenemos la pasteurización, es un método para esterilizar lácteos y sus derivados y mostos y vinos, ¿no? Entonces todos esos se esterilizan. ¿Qué se preserva con la esterilización? A ver, señorita. Doctor. ¿Qué es la pasteurización? Ahí tienes. Bueno, ¿lo lee? No, bueno, tú dime lo que parafraseo. sabes. Bueno, dice que es el proceso en el cual se permite esterilizar los líquidos como los lácteos para poder eliminar Lácteos, pues sí, la mostos flora y vinos, patógena. ya, pero cuando tú esterilizas con pasteurización lácteos, digamos, ¿qué cosa estás eliminando y qué cosa estás preservando? Microorganismos, su flora patógena. Ya, estás eliminando la flora microbiana patógena Claro. de la leche, ya. Luego, ¿y qué estás preservando? Sus propiedades. ¿Qué propiedades? Calcio, sus ¿Qué vitaminas. propiedades estamos preservando? Propiedades. Eso tienen que ustedes conocerlo como una cosa hasta de cultura general. Cuando ustedes piden en la bodega yogur pasteurizado, ¿qué cosa se preserva cuando ese yogur está pasteurizado? Se preservan sus propiedades. Probióticas. ¿Qué propiedades? ¿Ah? Bacterias. Esas bacterias que son. ¿Cuáles? ¿Ya? ¿Cuáles? Proteicas, vitamínicas y organolépticas. ¿Qué cosas son organolépticas? O sea que la leche no cambie de sabor, el queso no cambie de sabor, olor, color no cambia. Las propiedades organolépticas son todo lo que nuestros sentidos lo detectan, ¿no? Entonces eso se preserva en la pasteurización tanto de productos lácteos y sus derivados y mostos y vinos, ¿no? Imagínense que una cachina, acá la cachina no la pasteurizan porque no se usa pues acá, pero acá ¿qué lo hacen? La cachina lo van colando, ¿no? Lo van colando para que el mosto, o sea el cultivo bacteriano, no lo lleguemos a tomar, porque si tomamos el CO2 nos va a generar meteorismo, ¿no? Entonces aquí se va colando hasta que al final tenemos un líquido claro, pero eso ya no se debe hacer. ¿Qué debo hacer yo con mi cachina? Pasteurizarla, 63 grados centígrados, 30 minutos. ¿Puedo tomarme con todo ese conchito? Sí, porque ya a 63 grados centígrados esas levaduras se han muerto y más bien son nutrientes para mi organismo. Porque las personas que quieren mejorar su masa muscular tienen que tomar levadura. Y es esa levadura de la cachina. Pero cuando está muerta, pero si está viva nos va a generar problemas gástricos, ¿no? Entonces, ahí preservamos sus propiedades organolépticas de la cachina. Porque imagínense una cachina hervida, un mosto de uva que lo hacemos hervir a 100 grados centígrados. Pierde todo, ya no sería una cachina. Pero a 63 grados centígrados matamos levaduras, pero preservamos todas sus propiedades, ¿ya? Entonces, eso se logra con la pasteurización, que es calor húmedo. Luego tenemos el calor seco, ¿no? Entonces, este es el calor seco que ustedes van a utilizar en su práctica ornitológica, ¿no? El horno pasteurizador eléctrico, eso es lo que ustedes van a utilizar. Entonces, sirve para esterilizar material de vidrio y otros materiales sólidos estables al calor, ¿no?
Porque imagínense un medio de cultivo que es como una gelatina, yo lo esterilizo en el esterilizador eléctrico, se seca, pero en el autoclave, pese a que llega a 121 grados, no se seca, ¿no? Entonces, esto por eso dice acá, al esterilizar material de vidrio y otros materiales sólidos estables al calor. O, por ejemplo, yo quiero esterilizar unos guantes de goma, ¿acá puedo esterilizar? No. O unas tapas de plástico, ¿puedo esterilizar acá? No. Pero en el autoclave sí, porque el calor húmedo no lo destruye, ¿no? Entonces, ustedes van a utilizar, ¿no?, 160 grados centígrados por 2 horas. Acá parece que 80 centígrados 2 horas. ¿Ya? Ahí hay que aumentar, ¿no? 160 grados centígrados por 2 horas. ¿No? Entonces, de esa manera pueden decir que su instrumental quirúrgico está exento de patógenos. Sí, Y si se aumenta la temperatura, ¿se podría reducir el tiempo de...? Sí, hasta 180 puedes aumentar y es solamente 1 hora. Estás apurada, 180, regula 180 el termostato y 1 hora. ¿Ya? 1 hora nomás. Si es 160 es 2 horas, si es 180 1 hora. Pero usar 200 ya no les recomiendo, porque va a destemplar su instrumental quirúrgico. Máximo 180 para preservar su... Otro, la incineración. Destrucción por incineración es una práctica en los laboratorios, ¿no? Las asas de siembra, ¿no? ¿Les recuerdan el asa de col? Es una forma de esterilización por incineración, ¿no? También en los hospitales hay hornos a 1000 grados, entonces todos los apósitos, jeringa, todo material potencialmente patógeno se pone ahí, se incinera a 1000 grados, ¿no? Entonces otra forma de control de microorganismos, ¿no? Bueno, ahí hay unos aparatos más, el tenedor eléctrico, el autoclave de diferentes tamaños y las bajas temperaturas. En bajas temperaturas habíamos estado hablando, las bajas temperaturas bajo 0 grados ¿destruyen a las bacterias? No, hemos dicho que no, solamente las inhiben. O sea, significa que su fisión binaria se frena. Si había 150 y lo pongo a 0 grados, se quedan a 150. Restituyo su temperatura a 37 grados y continúa la reproducción, ¿ya? Entonces, eso nos permite, ¿no?, conservar a los microorganismos, ¿no?, durante muchos años congelados, ¿no? Pero tenemos que usar menos 70 grados centígrados. O el nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. O sea, son temperaturas bajo extremas, bastante extremas, ¿sí? Pero estos bacterias que ha encontrado en condiciones extremas, ¿siguen siendo patógenas a pesar de...? ¿Dónde? Por ejemplo, en los glaciares se encuentran... Ah, no, sí, el ADN está envuelto en 4 capas, que es el pore, que es el centro, está protegido por 4 capas. Así que si le damos las condiciones medioambientales, eso continúa y su ADN no ha variado, sigue siendo patógeno. ¿Ya? Entonces, estas temperaturas bajas sirven para preservar microorganismos por años, ¿no? Pero, ojo acá, este empleo de temperaturas bajas ha dado origen a la ciencia que se llama la criobiología, o sea, la criogénesis. ¿Estás durmiendo? ¿Cómo te llamas? Tú. ¿Cómo te llamas? John. Parece un robot, John. Ahí, sonríe un poco. ¿Qué hemos dicho? Que las bajas temperaturas ¿a qué dan origen? A la criogénesis. Es que está durmiendo. ¿Han tenido clases desde la mañana? Sí. Pobrecitos. Pero ya terminando esto se van, ¿no? No, ya un poco más, aguanta. Decíamos que esas bajas temperaturas han dado origen a una ciencia que se llama criogenización o criobiología. Quiere decir el empleo de bajas temperaturas para preservar tejidos, células y tejidos, ¿no? Entonces, en eso se basan los bancos de órganos, ¿no? Los bancos de sangre, los bancos de órganos utilizan la criogenización, ¿no? Y ustedes saben que la ciencia
ya ha logrado criogenizar hasta órganos, ¿no? Células, tejidos y órganos. Por eso es que podemos trasplantar corazón, riñones, gracias a la criogenización. Entonces, pero la ciencia de la criobiología aún no ha conseguido criogenizar por 100 años a un ser humano, ni a un conejo, ni a una rata todavía. Estamos avanzando, ¿no? Pero ya hemos llegado a órganos, ¿no? Entonces mi pregunta es, eso lo usamos en los bancos de sangre, ¿no? Bancos de ojos, de retina, de plasma, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué usamos? Imagínense menos 70 grados o menos 196. Cuando ustedes están, digamos, se van al polo norte o al polo sur y no están bien abrigados, ¿qué les va a pasar? ¿Qué experimentan? Vamos a temblar. ¿Ah? Vamos a empezar a temblar por el frío. Sí, ya, correcto. ¿Cómo se llama eso? ¿Van a experimentar qué? Muy bien, yo. Hipotermia. Hipotermia. Eso es lo que experimentamos. ¿Y la hipotermia mata? Sí. Mata. Porque si yo no estoy bien protegido, lo primero que van a sufrir, dedos, oreja, nariz. Se necrosis, se cae. Simplemente, y después muero, porque es irreversible. Pero les pregunto, si yo someto a un corazón a menos 70 o menos 126, ¿por qué no sufre necrosis por hipotermia esos tejidos? ¿Por qué no? ¿Y por qué si yo cuando estoy en el polo voy a sufrir hipotermia y por qué no estos tejidos? ¿Por qué creen? Porque también tendría que necrosarse, exceso de frío, ¿no? Se ennegrece, se necrosa. Pero no pasa eso. Y el corazón que está ahí guardadito lo trasplantan a otro paciente. ¿Por qué será? Ya, que quede como pregunta para el examen. ¿Estamos? ¿Está bien? Es una pregunta anisada. Es una fija. Ya, igual, a ver, un poquito me he cansado. ¿Pueden leer? Radiación, también para controlar la radiación. ¿Pueden leer, por favor? Sí, cualquiera. Relaciones ionizantes. 14. Rayos gamma son emitidas por ciertos isótopos radioactivos como el CO60. Estos rayos gamma pueden penetrar los materiales, por lo que un producto se puede empaquetar primero y después esterilizar. Ya, entonces el cobalto 60 emite esos rayos gamma que son esterilizantes, ¿no? Es decir, destruir a los microorganismos, ¿no? Por eso que muchas fábricas primero empaquetan el producto médico o económico y después lo someten a radiación gamma, ¿no? Siguiente, los rayos catódicos, radiación con haz de luz de electrones. Puedes leer. Los rayos catódicos, radiación con haz de electrones, se usan para esterilizar material quirúrgico, medicamentos y otros materiales. También se puede esterilizar después de empacado, ya que estas radiaciones penetran las envolturas y a la temperatura ambiente. Ya, gracias. Entonces, ambos rayos, tanto gamma y catódicos, ¿no? Catódico emiten radiaciones de haz de electrones, o sea, esa base de electrones, a través de un aparato que utiliza una fuente eléctrica de ánodo y cátodo y genera estos rayos catódicos, ¿no? Por eso se llaman catódicos, ¿no? Entonces, todos estos son fáciles para utilizar en ambiente, en la fabricación de alarmas, de audífonos o de aparatos de bastante sensibilidad que se envasan, se empacan y después se les somete a los rayos, porque esos penetran esos rayos, tanto los gamma catódicos. Y la luz ultravioleta, en cambio, es una radiación no ionizante, ¿no? ¿Puedes leer, joven?
Sí, por favor. Luz ultravioleta. Las longitudes de onda alrededor de 295 nanómetros son las que tienen mayor eficacia como bactericidas, de 200 a 295 nanómetros. Se usan para reducir la población microbiana en quirófanos, en la industria farmacéutica y para tratar superficies contaminadas en la industria de alimentos y leche. La luz ultravioleta solo puede destruir los microorganismos que se encuentran en la superficie de los objetos que se exponen directamente a la acción de la luz ultravioleta. Ya. Yo creo que ustedes sí han escuchado hablar de la luz UV, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en los hospitales, digamos, este es un ambiente quirúrgico, cuando cesa la actividad de los médicos o los especialistas, y todos van a salir, se encienden las lámparas de UV, que generalmente son como cualquier fluorescente que está ubicado, y toda la noche esos rayos UV a 265 nanómetros, ¿no?, van a esterilizar, van a matar a los microorganismos que vienen. Por eso es que cuando uno entra a una sala quirúrgica es totalmente estéril, ¿no?, porque está utilizando radiaciones no ionizantes, ¿no? Entonces acá dice, se creía que antes el COVID también se podía controlar o podíamos someternos a rayos UV en nuestro organismo para matar a los microorganismos, pero eso se descartó porque eso podía generar alguna mutación en nuestros organismos. Además, los rayos UV, como dice acá, solo pueden destruir los microorganismos que se encuentran en la superficie de los objetos, porque esa es una radiación no ionizante que no penetra, ¿no?, pero sí puede generar problemas a nivel de piel. Por eso es que en las noches nada más se prende y todos salen, ¿no?, y se queda esterilizado. Otros métodos para controlar microorganismos tenemos la filtración. Hay unos filtros de membrana llamados filtros de Seitz, ¿no?, donde podemos separar bacterias de virus, ¿no? Entonces, también se puede esterilizar, como indica acá, líquidos y el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo esterilizar el líquido? Mediante este filtro, ¿no?, que es acá. Este es un filtro. ¿Cuánto es diferente, no? Ya. Bueno. Vamos acá está. Los filtros. Este es el filtro. Estos son los filtros de Seitz que usan membranas bastante finas para separar bacterias de virus, ¿no? Y ahí tenemos los aparatos. Pero viéndonos acá, por ejemplo, tenemos la filtración, es otro método. Se va reduciendo. No, sino que. Los dos. Ajá. Ve que. Ajá. Ya. A veces presiona contra él. Ya, y la desecación también, ¿no? Ustedes saben que todo material orgánico que se deseca va a estar exento de microorganismos, ¿no? Entonces, esto ya no es necesario explicarlo. La liofilización, ustedes han escuchado hablar de la sublimación, ¿no? Cuando es un estado físico en el que pasamos de congelación a secar, ¿no?, como evaporación. Entonces se obtiene a temperaturas entre menos 54 menos 72, ¿no?, y desecación por sublimación. Se sublima el producto y se deseca. Ahora los medicamentos y los productos odontológicos están esterilizados mediante liofilización, ¿no? Usan desecado y sublimación, las dos cosas. Y este es un liofilizador, un aparato liofilizador. Ultrasonido también utiliza ondas sonoras de alta frecuencia que nosotros no lo podemos detectar. Los elefantes sí, porque ellos sí detectan, ¿no? Por eso que se comunican con estas ondas de alta frecuencia durante kilómetros y que nosotros no lo percibimos. Entonces, esas ondas se utilizan para destruir células y esto conduce a esterilización, ¿no? Entonces, normalmente vamos a usarlos en cirugía, en esterilización de heridas de la vista, oculares, o en reparación de tejidos de los más pequeñitos que hay, y la fabricación de alarma, ¿no? Entonces tenemos dos métodos para controlar los microorganismos. Y acá tenemos que esterilizar. ¿Cuánto falta? Ya, acabamos. Ahí está. ¿Cómo podemos esterilizar utilizando sustancias químicas? Acá tenemos
las cualidades que deben de tener los agentes químicos, ¿no? Primero, destruir todas las formas de microorganismos en un periodo determinado. Ya existe un tope en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces yo me pongo un antiséptico, ese tiene que tener un tope, porque no es que va a hacer efecto al día siguiente, ¿no? 2, mantener su acción aún en presencia de microorganismos, ¿no? 3, no debe ser tóxico ni alérgico para los tejidos, ¿no? 4, no debe ser corrosivo ni decolorante. 5, tener capacidad de humedecimiento y penetrabilidad. 6, debe ser soluble en agua y no tener olor desagradable. Químicamente estable, no evaporarse ni concentrarse demasiado. Entonces, esos son los químicos que se emplean para controlar los microorganismos, ¿no? Hay varios. Ejemplo, el óxido de etileno, el glutaldehído, ustedes lo van a leer, ¿no? El óxido de etileno actúa inactivando enzimas y otras proteínas. Eso es en cuanto a lo que es el óxido de etileno. El glutaldehído se utiliza una solución con agua al 2% y tiene una amplia actividad antimicrobiana, ¿no? Pueden matar hongos, ¿no? Los desinfectantes y antisépticos hay tanto inorgánicos como orgánicos. Creo que ustedes lo van a buscar. Inorgánicos, ¿ya? Ustedes escucharon hablar de los metales. ¿Cuáles son, por ejemplo, el mercurio como un metal? El mercuriolato, usamos. El nitrato de plata al 1%. Respecto al nitrato de plata, antes a las mamás que daban a luz se le ponía al neonato que están naciendo, se le ponía una gotita de nitrato de plata al 1% a los ojos, porque antes había alta prevalencia de gonorrea. Entonces podían nacer niños con problemas oculares de gonococos en los ojos. Entonces, como no se sabía si la mamá era portadora de la gonorrea, porque la gonorrea es asintomática en las mujeres, le ponían por precaución una gotita de este metal, nitrato de plata del 1%, ¿no? Ahora ya no se usa, pero sí es útil. Sulfato de cobre, zinc como fungicida, parón, ¿no? Ácidos y álcalis actúan de la fertilidad por las proteínas. Dentro de estos tenemos ¿cuáles? ¿Cómo se llama esto? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ácido nítrico. Hidróxido de sodio. Hidróxido de potasio. Muy bien, 20 en química. La que es eso, ¿no? Entonces acá tenemos, estos son los ácidos concentrados y estos son los álcalis o bases, ¿no? Todos estos antimicrobianos, ¿no? Compuestos orgánicos oxidantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos H2O2. Esto es el, ¿cómo se llama esto? Oxigenado. No, pero químicamente, ¿cómo se llama esto? H2O2. Peróxido de hidrógeno. Claro, peróxido de hidrógeno. El oxigenase es un oxígeno, es una molécula de agua saturada de oxígeno, ¿no? Porque el agua, ¿cuál es? H2O. Este es H2O2, entonces está saturado de oxígeno. ¿Para qué se utiliza el agua oxigenada? ¿Desinfectar qué? ¿Contra quién? ¿Contra? Sí, claro, bebidas, pero ¿qué mata? ¿Qué tipo de microorganismos? Sí, bacterias, pero ¿de qué tipo? Superficial. No, tiene que ver. Si estoy diciendo saturadas de oxígeno, a las anaerobias, ya, las bacterias. Eso es importante, por eso es que cuando tienen ustedes una herida, no deben de taparlo. ¿Por qué? Porque si hay una espora de anaeróbicos, ¿no? Por ejemplo, el Clostridium, se debe empezar a reproducir y eso va a generar necrosis en el tejido. Y si se produce ya la necrosis de todo el órgano, hay que amputar. Entonces, para evitar eso, hay que abrir la herida y oxigenarla. ¿Para qué matar anaerobios? Y nos aseguramos con el agua oxigenada, ¿no? Con el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, para eliminar anaerobios, ¿no? Estamos hablando de halógenos, ¿no? Dentro de los halógenos tenemos el cloro y el yodo, el clorito, la lejía, ¿no? La tintura de yodo, los representantes de los halógenos.